¿Me oís bien? Vamos a ver, primero saludaros, contento de estar con vosotros y tener la oportunidad de ayudar un poco a la formación, que es mi pasión desde que he nacido. Y en este tema quería profundizar un poquito en la figura de Santiago Ramón y Cajal, que, como bien se ha dicho, es una figura de la que se conocen algunas cosas, pero se desconocen muchas. Sobre todo, a mí lo más importante es su concepción de lo que debe ser el conocimiento y la enseñanza en este país. Hizo un esfuerzo enorme por conseguir que hubiera instituciones de investigación y que hubiera instituciones educativas. Él tuvo que ver con la institución libre de enseñanza, como haremos, y también tuvo mucho que ver con un regeneracionismo de este país, que se había encontrado con un decaimiento brutal después de la pérdida de Cuba. Bueno, la primera cuestión que vamos a comentar en este índice general es hablar de su juventud como estudiante de medicina, como médico militar, opositor a cátedra, ya cuando consiguió la cátedra en Valencia, luego en Barcelona, con un traslado, luego en Madrid, y la última fase, después de su jubilación, el reconocimiento social y colectivo, que fue muy destacado en este país, donde la verdad es que no se hace reconocimiento si no es muerto. Es decir, es una cosa. La formación de una escuela y lo que ha quedado del conocimiento de la investigación en España. Vamos a hablar un poquito de las publicaciones de Cajal, las publicaciones sobre Cajal, y comentar un poquito qué queda hoy de Cajal. España quedó deprimida socialmente, como ya hemos comentado, por la pérdida de las colonias. Hablar un poquito de las guerras coloniales, de la crisis económica, la evaluación social de la ciencia, la participación en política de los investigadores y hablar un poco de ese papel, del por qué España estuvo aislada durante muchos años y ahora está empezando a compartir el futuro con Europa. Bien, eso se debe al escaso conocimiento de idiomas y la situación geográfica peculiar y a que estamos centrados en Hispanoamérica, ¿no? Bien, respecto a la juventud en Aragón, empezamos por esta foto de él como pequeño, entre sus padres. Él nace en 1852 en Petilla de Aragón, en enclave navarro en Zaragoza, una cosa un poco extraña, y que luego tuvo varios cambios de residencia, hasta 4, hasta la edad de 8 años. Luego reside en Ayerbe, Huesca, hasta los 17 años. Él fue un escolar rebelde, tuvo muchos problemas porque no aceptaba la disciplina que se planteaba en el colegio religioso de los escolares. Y él prefería dedicarse a lo que le apetecía realmente. Él era una persona inteligente y que no encajaba en el sistema escolar de la época y de ese estilo de enseñanza. Luego él aprende francés en casa. Su padre era médico y por lo tanto estaba muy interesado en la formación de su hijo, y aprende dibujo en la Academia de Guerra, que es su principal afición en esta época. Él finaliza por último el bachillerato cuando se convence la familia de que tiene que ir a un centro público para poder terminar los estudios, y lo hace en el Instituto de Huesca especial. Ahí vemos dónde está el Petilla Dragón, que es, pues ya sabéis, esto, la historia de España es muy complicada, los estados, el Conde X, que tiene que ver con la región vecina y no con la propia. Bien, es una reminiscencia de la edad. Luego, ahí veis la imagen de la casa natal y del Instituto de Huesca. Como veis, todos son cosas muy unidas.
Realmente la familia era, digamos, una familia que había tenido medios, pero que había venido en cierto modo, pero ser profesional, pues mantenía un cierto estado. En cuanto a su carácter, ya lo hemos comentado, es indómito, con una gran curiosidad, una afición extraordinaria por el dibujo y empieza a tener una pasión por la fotografía desde los 16 años. Hay que recordar que es una época que la fotografía tiene una gran fuerza. Y claro, está muy relacionada con el dibujo. Él es aprendiz de zapatero, que su padre le hace que aprenda un oficio, y ya veremos que es una cosa curiosa, que él como zapatero tiene que usar unas herramientas que luego va a complementar con el oficio inicial de barbero, que es mano, como vamos ayudando a su padre, pero en un aspecto muy peculiar, que es el de ser disector de cadáveres en el preparatorio de la Universidad de Zaragoza. Es decir, que las herramientas prácticas para él son muy importantes. Y esto tiene también que ver con la concepción de la formación profesional. Es muy importante que los chicos tengan una formación profesional, que sean capaces de buscar un oficio en el que se sientan cómodos, porque a lo mejor en el futuro ese oficio por el que empezaron va a ser extraordinariamente. Ya veremos que Cajal le va a ser útil todo lo que va a ir aprendiendo a lo largo de su vida. Digamos que es una suma de piezas que le va a dar lugar a una figura excepcional en la investigación, excepcional, que no va a haber otra comparablemente. Digamos, de la constancia, maña de la actividad, es decir, que si se empeña en algo le dedica un montón de horas hasta el extremo de pues dejar las acciones habituales. Aquí he hecho un resumen de los dibujos que él hizo en su juventud. Como veis, no son cualesquiera dibujos, son muy heterogéneos en cuanto a los temas, pero son de una perfección significativa. Y vemos, por ejemplo, ese esfuerzo de esta chica que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. Me parece muy, muy curioso. Y luego otra afición que él va a tener es el culturismo. Fijaros qué curioso que él tiene pasión por la figura humana, es decir, reforzar los músculos, que los músculos cumplan con su función. Bien, él es estudiante de medicina en Zaragoza y tiene, como es normal, en un joven, curiosidad por la agitada vida política y social del momento, que es francamente muy alta. Él estudia anatomía, como he dicho, en la disección de cadáveres y es ayudante de barbero con su padre en la Universidad de Zaragoza y tiene dos influencias durante la carrera muy importantes. La teoría celular, que es la de Schwann, frente a los animistas y vitalistas. Y luego tiene también mucho interés sobre las aplicaciones que hace Virchow a los trastornos patológicos. Ahí vemos una figura. Como ya hemos dicho, él es aficionado al culturismo. Como veis, qué figura tan reforzada para un chico de 18 años. Bien, está interesado en la anatomía y la fisiología y tiene múltiples distracciones. Por lo tanto, es un alumno poco brillante, pero correcto. Cumple con las presiones familiares. Es curioso su pasión por el dibujo, que ha identificado, pero que va a ir reforzando en la carrera. Él se interesó, fijaros, por aspectos que no es normal en un alumno de ciencias. La filosofía y el darwinismo, que sí combina la ciencia y la letra, ¿no? La influencia social de la ciencia. Toda esta época de estudiante de medicina definió su carácter como tímido, áspero, con entereza, de voluntad férrea, de actitud soñadora y con tendencia a la comunicación directa. Es decir, que no le gustaba la angulosidad ni perder el tiempo en los discursos.
Todo esto va a definir mucho su forma de trabajar y va también a definir, bueno, opciones que él va a tomar en las relaciones con sus colegas de similar profesión. Va a tener 4 manías en esta época: la gimnasia, el dibujo, la filosofía y la literatura. Como veis, son bastante heterogéneas y dan pie a una personalidad bastante compleja. Él se gradúa en medicina con 21 años. Tenemos aquí unos dibujos anatómicos que hizo mientras estaba en la carrera. ¿Veis? Son excepcionales, no son normales para la época ni nada por el estilo. Es un dominio del dibujo y del cuerpo humano que solo se puede tener dedicándole muchas horas, tanto a la pasión por el dibujo como al estudio, a la disección, etc. Tenemos aquí unos óleos que también son brillantes, no son normales en un alumno, digamos, de medicina. Esto es, podría ser un alumno de Bellas Artes muy apasionado, pero no, es un alumno de medicina donde él va buscando, porque luego va a ir buscando toda la parte práctica de estos dibujos. Va a tener una identificación del cuerpo muy completa. Y luego de terminar la carrera, aprueba las oposiciones a médicos de segunda, que es como se denominaban, y se gradúa como teniente de la sanidad militar. Él le destina, por lo tanto, a Burgos y tiene una participación militar primero en las guerras carlistas, donde está como 8 meses, en la provincia de Lérida, y luego en Cuba como capitán y primer ayudante médico. Está en el hospital de campaña. Ya sabéis que Cuba tenía muchísimos problemas de epidemias y él enferma de paludismo como muchísimos de los militares españoles que estuvieron. Su vida quedó muy amenazada, como tantos otros soldados que fueron disentéricos, tuberculosos o palúdicos. El fallecimiento del médico director de la enfermería donde él estaba, en Trocha del Este, supuso que él tenía que ocupar un puesto donde una persona que estaba haciendo la mili es responsable de un hospital de 300 enfermos. Claro, son palabras mayores, es un tema. Bien, él se dio cuenta que había multitud de abusos y malversaciones de los saberes en la manutención de los enfermos, y eso le hizo que chocara con los oficiales militares que, digamos, hacían la mordida habitual del dinero que mandaba España para atender al hospital. Bueno, en África, donde esto ha sido causa además de la pérdida de los gobiernos, incluso de la pérdida de la monarquía, que ya murió precisamente por el no control de los dineros que iban a África, que el tema de las personas que se libraban de la vía base de poner dinero, y todas otras. Él estuvo, como hemos dicho, en la guerra carlista y en Cuba, y tenemos 2 retratos, uno de un óleo que está en el ejército, y luego esa otra fotografía que tenéis ahí, ya con aspecto de enfermo de paludismo y que termina siendo repatriado a España. Y está un tiempo en. Él inicia su vida profesional en Zaragoza como practicante, luego ayudante interino de anatomía, y todo esto le va haciendo, claro, que él va orientando su futuro. Él plantea su primera publicación, que se llamó Patogenia de la inflamación, y él termina siendo en 1877 doctor en medicina. Claro, a mí me extrañó también que en esta época se alcanzaba el doctorado en muy pocos años. Es decir, que no es como ahora, bueno, quizá en ciencias se ha alcanzado mucho. Él ingresa en la masonería durante un tiempo, pero enseguida se cansa. Esto es algo que tiene el interés de conocer que la masonería era, digamos, un lugar de libres pensadores, y era muy habitual que
en ese momento ejerciera un papel de ayuda al cambio de la situación social general en España. Bien, él compra un microscopio Beric que le va a ser esencial y un microtomo. Claro, él va a tener una forma de trabajar, de investigar muy peculiar. Él va a trabajar en casa. Ahora nos sorprendería muchísimo, pero lo verdaderamente importante para él eran los instrumentos, el instrumental, pero es que él va a trabajar en casa. En un porcentaje alto de las investigaciones que va a ir haciendo en esta primera fase, va a hacer todo en la mesa de casa. Organiza un laboratorio de histología y hace después las oposiciones a cátedra de Zaragoza y de Granada, que resultan fallidas. La memoria que él presenta a estas cuestiones es concepto, método y programa de anatomía descriptiva, y luego él sigue insistiendo en el tema del conocimiento. Es director por oposición de los museos anatómicos de Zaragoza y luego se casa con Superia Pañanás y tiene media docena de hijos en los próximos años. Publica su primer trabajo científico en 1880, fijaros que es nada menos que 5 años después del inicio de la vida profesional. Estudia alemán, hay que recordar que ya había estudiado francés, y perfecciona el dibujo y la fotografía. Es decir, es un personaje en un país donde no son idiomas, que habla francés y habla alemán. Esto va a ser esencial en su reconocimiento internacional. Y ya veremos que también en el reconocimiento nacional, porque en España no se le reconoce a nadie si previamente no se le reconoce fuera. Esto es una peculiaridad española que no es común en otros países. Ahí tenemos una imagen de él como estudiante de doctorado, la lámina dibujada y el instrumental de laboratorio micrográfico que él utiliza. Él gastó todos sus ahorros para comprar el microscopio. Claro, es que estamos hablando de que trabaja en casa, pero paga todo él. Él ya consigue la primera oposición de anatomía descriptiva en Valencia, estudia la epidemia de cólera para la Diputación de Zaragoza. Esto va a ser importantísimo, porque ese estudio que va a hacer para la Diputación de Zaragoza le va a permitir que le regalen lo que él más admira y quiere, un nuevo microscopio, como luego comentaremos, extraordinario, de último modelo, que le va a permitir avanzar en sus investigaciones. Él se interesa por la bacteriología y la anatomía comparada desde la perspectiva filogenética del evolucionismo darwinista, que está muy influenciado por el evolucionismo, y usa, ya hemos comentado, el microtomo y lo perfecciona. Colorea diferenciadamente el núcleo y el citoplasma, células, y eso lo hace mediante sales metálicas. Esto va a ser una característica general suya, buscar las funciones que permitan diferenciar los distintos orgánulos celulares en los tejidos en los que él vaya a estudiar. Fijaros que el tejido del aparato nervioso es el más complicado. Cuando él empezó a trabajar, es que era totalmente desconocido. Por eso, estas cosas que estamos comentando van a ir orientándole su conocimiento de una manera sustancial. Él abandona, como ya hemos comentado enseguida, la masonería y escribe los cuentos de vacaciones que ahora comentaremos, que son muy curiosos. Él, Valencia, estudia la estructura del cartílago, la lente del cristalino, las fibras musculares de los vertebrados y los insectos, la psicoterapia hipnótica y sugestiva aplicada al parto. Es otra cosa curiosa, porque él hace, para evitar los dolores del parto de su mujer, le aplica la hipnosis. Es decir, que él, cada vez que tiene una necesidad, le da vueltas a cómo resolver el problema y se termina haciendo especialista en ello. Que no deja de ser, bueno, demuestra su capacidad de estudio. Publica en fascículos el Manual de Histología Normal y la Técnica Micrográfica, que nada menos ocupa casi 700 páginas y más de 200 artículos originales.
Conoce a Simarro, que va a ser una persona que le va a influir decisivamente en su vida y en sus investigaciones, y aplica con Simarro el método Golgi de coloración energética, que va a ser muy importante porque es el que al final, por el sistema de aplicación, le va a dar la apertura del premio. O sea, el premio Nobel va a ser compartido entre Golgi y Cajal. Y tiene que ver porque los dos se van a centrar en el estudio de los mismos temas, solo que desde perspectivas diferentes. Él hace algunos artículos de divulgación como las maravillas de la histología, y fijaros el buen humor que los firma con el doctor. Ahí tenéis portada de la y otra imagen de él. Este es el episodio 6 que, como ya había comentado, que fue un regalo de la Diputación de Zaragoza y que le permitió avanzar de una manera enorme en sus estudios y concentrarse en lo que va a ser su especialidad. Aquí tenemos una comparativa entre Simarro y Cajal. Son dos científicos que van a tener cosas en común y van a ser dos vidas paralelas. Los dos son de origen humilde, los dos van a tener una gran pasión transformadora del país, pero uno va a creer que el trabajo tiene que hacerse fundamentalmente en España, que es el caso de Simarro, y otro que va a estar convencido de que lo fundamental va a ser el reconocimiento internacional. Sin un reconocimiento internacional no es posible que la ciencia me esté Simarro es el discípulo de Rabier, es introductor de la histología, él estaba más especializado en histología, y él se centra en Simarro en el higienismo. Bueno, hay que hacer un pequeño detalle. El higienismo en la época se refiere a las relaciones del organismo con el medio. Se lava más o se lava menos. El conjunto de procesos metabólicos los denomina fermentación. Él es un firme defensor del evolucionismo, estoy refiriendo a Simarro, se centra en España, ya hemos dicho, y es fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Bien, la Institución Libre de Enseñanza va a tener una peculiaridad en los científicos que se acercan a ella, y es que van a escribir poco y van a hablar mucho. Claro, eso está muy bien para otras ciencias, para otras características de otro tipo de comunicación, pero para la ciencia es un problema, porque resulta que después de que Simarro fue un excelente científico, lo que él publicó fue mucho menos de lo que hizo. Porque él se centraba más en la formación de los alumnos, en la preparación, la comunicación exterior, que estrictamente en dejar escrito. Ahora mismo estamos en un momento donde la ciencia, yo muchas veces lo he visto, está más pensada en la psicología. Y yo me quito aquí, tú me quitas a mí, nos quitamos todos, etc. Es decir, que más que profundizar los temas es crear una serie de vínculos que aparezcan en las publicaciones que se entienden. Bien, ¿eso es un modelo de ciencia? No lo dudo, pero es que ahora mismo estamos en poder absoluto de ese modelo. Bien, Simarro, como habíamos dicho, era un gran orador en el Ateneo. Bien, él se financia, otra diferencia entre Simarro y Cajal. Los dos van a ir al Ateneo, pero la presencia de Cajal va a ser mucho menor que la de Simarro. Simarro se financia por la clínica, mientras Cajal lo hace por sus publicaciones y por los cursos que da a los alumnos. Unos cursos que ya veremos a la que van a asistir personas no necesariamente especialistas, sino gente que tenga interés por conocer. Es otra visión importante. Se va a superar el elitismo. Cajal estaba convencido de que era necesario hacer
la ciencia asequible a todo el mundo. Eso es, sobre todo, va a tener una gran influencia porque los decisores sociales, es decir, los líderes sociales, van a estar en esta época muy interesados en la ciencia. Y eso va a permitir que se produzca la consolidación de la institución libre de enseñanza y la gran influencia social que en esa época va a tener la ciencia, cuando anteriormente la ciencia era menospreciada, marginada. Bien, el método ya hemos comentado, era lo importante son los discípulos en Simarro, frente a Cajal, que era el tema de las publicaciones y del reconocimiento necesario. Simarro era menos perseverante, pero audaz en las investigaciones. Ambos son excelentes dibujantes, tienen eso en común. El método de distinción, de diferenciación de diferentes orgánulos, lo va a descubrir Simarro, pero lo va a perfeccionar Cajal. Por eso, uno se va a alimentar al otro en la forma de trabajar. Y van a tener una serie de discípulos comunes. De hecho, algunos de los discípulos van a aprender determinadas cosas en uno y luego van a aprender otras cosas diferentes en otro. Y eso va a conseguir que los discípulos van a poder seguir su camino y van a crear una escuela de histología que va a tener, si no hubiera sido truncada por la guerra civil, que tenía importancia internacional muy grande. Se dispersan, etc. Bien. Tristemente tuvieron que competir los dos en una oposición y la oposición a Madrid la gana Cajal porque el perfil de la plaza a ocupar estaba más del perfil que tenía Cajal. Simarro es un apasionado por la política, mientras que Cajal va a rechazar el ser ministro. Pero curiosamente, el que va a tener una importancia mayor para la política científica va a ser Cajal y no Simarro. Es decir, va a ser su influencia sobre la política va a ser mucho más útil, pero va a ser una influencia decisiva. Y vamos a hablar un poquito de esta parte marginal, de los cuentos de vacaciones, que fue una dispersión que hizo Cajal en esta época, en 2 años, 1985 y 1986, con los siguientes objetivos: divulgar la ciencia con sus propias ilustraciones mediante relatos de ficción, va a tener una finalidad pedagógica y filosófica y que lo va a distribuir entre amigos y familiares sin ánimo de que fuera conocido por el gran público. Es decir, un divertimento. Pero, tristemente, casi todos están perdidos, solo se conocen 5 títulos y se documentan 12. Se publicaron en 1905. Todo esto tiene que ver con la influencia de Julio Verne, el impacto de la novela de Poe. Bien, recordamos que en la novela de Robinson Crusoe, en la novela, el primer relato que va a hacer Cajal va a ser un relato de ciencia ficción donde narra las peripecias de un microbio viajero en el planeta Júpiter que se introduce en el cerebro de un gigante y navega sobre un globo rojo. Pues sonará que hay una película que tiene algo parecido a esto, y que, bueno, pues con mucho éxito. Bien, aquí voy a señalar algunos de los cuentos. El de A secreto agravio, secreta venganza, es, bueno, para resaltar la importancia de la tecnología. Bueno, se permite unas discusiones curiosas, como que el protagonista, el doctor Fortune, en la investigación, averigua la infidelidad de la mujer mediante bacilos tuberculosos en las etiquetas que luego se transmiten en los besos. Bueno, bien, es perversión. Registro fotográfico del adulterio, es decir, él coloca una cámara para identificar cuando está con la parienta, y luego pues trama una venganza y bueno, acepta el arrepentimiento. Y hace un detalle en la novela que es la búsqueda del elixir de la eterna juventud y que le llama la senilidad. Bien, todo esto nos suena como una pasión del género humano de una manera negra.
Bien, en el fabricante de honradez, él estudia la importancia de los fueros, la búsqueda de la paz, un colectivo del pueblo, y resulta que un médico por hipnosis controla la voluntad del pueblo para evitar los conflictos. Bueno, y es la manipulación, la resignación en la miseria. Y luego tenemos la casa maldita, donde un médico es una desgracia, de ruina, y tiene que comprar una casa antes de casarse, una casa donde está llena de casa maldita, pero llena de, bueno, pues un pantano donde había enfermedades, nadie. Bien, esto lo hace por la voluntad y la fe en la ciencia, y además con la preocupación enorme de que el escaso tratamiento de la ciencia es uno de los grandes males de la paz. Cajal va a ser un gran patriota y lo va a formalizar desde los cuentos a su trabajo científico y cuando hace balances personales. El cuento se determina que la maldición no es una maldición extraña, sino es un problema científico, es el paludismo y el estudio de las causas, el estudio partenológico hasta que se elimina. En el pesimista corregido es donde un doctor es desilusionado bueno, con su trabajo, y el hacedor, es decir, Dios, le concede un año para que vea el mundo con otros ojos, y lo hace con unos ojos en un aumento de 2000 veces, lo que le permite observar los vacilos de la gripe y a otros seres vivos. En este cuento, en el fondo, lo que está pensando es en él mismo, donde él está siempre obsesionado con observar lo pequeño y además solucionar las enfermedades y aprender de otros microorganismos. Moraleja: hay que ver la vida con más optimismo, que siempre con otra perspectiva se es capaz de aprender cosas que no se ven. Y por último voy a hablar del hombre artificial, donde se confrontan dos personajes, uno nacido por fecundación artificial, religioso, que se casa por interés, que sigue, digamos, una vida habitual, otro de origen humilde, estudia y trabaja, es ingeniero y licenciado en ciencias, es político y funda un periódico, pero es marginado en España, tiene que ir a Francia, donde tiene éxito social. ¿Qué es lo que refleja en esta novela? Este cuento, pues simplemente refleja fundamentalmente que hay que salir del encierro que hay en España, de los condicionantes que hacen que la gente no se sienta libre, y respirar fuera de España y aprender cosas fuera para poder influir en el que hace una defensa del evolucionismo frente a las réplicas tomistas, valora los ideales de educación, la amistad, la religión, la patria y la defensa de la voluntad frente al humanismo. Sugiero una lectura de estos cuentos, que son bastante curiosos, no son fáciles, pero reflejan totalmente sus pasiones. Bueno, vamos a hablar en este otro apartado de Barcelona, donde vamos a ver el trabajo fundamental, lo va a hacer aquí en Barcelona, sobre la estructura del sistema nervioso. Luego la culminación va a ser en Madrid, entre 1992 y 1914, y luego ya su jubilación de 1914 a 1934, donde va a tener el reconocimiento social global de la sociedad. Y por último, sería la formación de una escuela científica y el cimiento de la investigación. Bien, respecto a Barcelona, él obtiene la cátedra de histología, tiene bastante vida social en las tertulias, enseña a profesionales, informa, ya hemos comentado que imparte de forma complementaria cursos de técnicas de fotografía, difunde sus conocimientos en conferencias, tanto a profesionales como a ciudadanos. Esto es muy importante, él hace cuadros, murales, para hacer sencillo lo complejo. Hace el manual de anatomía patológica general, donde describe las células nerviosas en diferentes enfermedades. Plantea dos métodos de estudio,
el ontogenético y el filogenético. El primero es por comparación de las células nerviosas embrionarias y el segundo de las células adultas de otras especies. Los dos métodos los va a emplear siempre y a partir de este estudio es donde él va a llegar a conclusiones sobre las funciones de las células en el sitio web. Las técnicas que va a utilizar es el objeto de estudio fundamental va a ser los centros nerviosos del cerebro. Las técnicas que va a utilizar es el método Golgi de tinción, perfeccionado sobre todo en embriones. Es decir, él va perfeccionando los métodos utilizados por otros en esta primera fase. Conclusiones. A las conclusiones a las que llega las va a sintetizar en una revista que se denomina de Histología Normal y Patológica, que va a utilizarla para intercambiar con otros científicos. Él, de hecho, solo va a editar 3 números y 10 trabajos, editando 60 únicos ejemplares, es decir, que solo los va a hacer para distribuir a otros colegas. Esto ahora se hace con mucha frecuencia. Es decir, yo ahora mismo estoy en un congreso y prácticamente los números de la revista que se hacían era la justaposición de las investigaciones para distribuir en el exterior. Bien, pero en la época en la que estamos hablando, eso era extraño. La decisión firme de la conexión internacional. Sin conexión internacional, sin la internacionalización de la ciencia, no es posible avanzar en esto. Esa es la clave que ahí tenemos la fibra nerviosa y vamos a dirigirnos a ella de una manera lo más sencilla posible. Bien, la fibra nerviosa tiene un cuerpo celular o soma con núcleo y 2 tipos de expansiones. Las dendritas, que son protoplasmáticas, y las neuritas, que son las neurosas. Y también llamadas axones o cilindroides. Las ramificaciones de la neurona tienen terminaciones libres y se transmite el impulso nervioso por contacto o por inducción. En el Congreso de Berlín, Poniker, el científico suizo, va a ser clave para el reconocimiento internacional. Él chapurreaba los idiomas, pues que los dominara, los chapurreaba. Y él pudo entenderse con Poniker y cuando él experiencia, en ese momento, cuando Poniker vio sus preparaciones, se quedó tan asombrado que abrió las puertas de los científicos internacionales. Y planteó la teoría de la polarización dinámica, la transmisión desde las ramas hasta el cuerpo celular y luego a la expansión nerviosa. En el impulso nervioso tenemos el soma y las dendritas, que son el aparato de recepción, el axón es el órgano de emisión y la distribución, la fase que veis en el dibujo, es por la arborización nerviosa terminal. Bien, todo esto se va a resumir 10 años de trabajo en lo que hemos citado antes, Histología del Sistema Nervioso del Hombre y del Vertebrado, publicado en 1880. Bien, aquí veis en la zona central el dibujo más famoso de Cajal. Es el de la estructura histológica del cerebro. Es maravilloso. De hecho, cuando le hacen alguna caricatura, le ponen de retrato final la estructura histológica del cerebro. Ya lo veremos que va a ser una cosa. Bien, es decir, que esto es la bendición pública de que él dominaba el tejido nervioso. La Exposición Universal de Barcelona, él prepara unas preparaciones especiales para la Exposición Universal y tiene repercusión, como ya sabéis, con las exposiciones universales siempre todo el mundo hacía cosas lo mejor que tenía para, digamos, hacer un impacto internacional, ¿no? Bien, pues él hizo una serie de preparaciones que se observan y que tienen bastante interés. El año siguiente publica menos de 15 artículos, 14 de ellos originales, y en el siguiente, el 91, de predicción del impulso nervioso. Sintetiza su teoría en la revista de Ciencias Médicas. Y tenemos al hombre de papel, y los dibujos de Golgi, donde digamos, el sistema nervioso aparecen interconectadas todas las piezas o aparecen como separadas. Donde va a estar la diferencia entre uno y otro, va a ser exactamente la definición de la neurona como una célula separada. ¿De acuerdo?
y que Camilo Golgi lo que va a contar es la estructura general, pero no hace continuo. Esa es la diferencia. Bien, fijaros en el dibujo. Qué forma de trabajar tan curiosa. El microtón es una navaja barbera para trocear las piezas a las cuales va a ver al microscopio. Y luego el microscopio no solo lo ve él, sino que tiene una cámara fotográfica y unas veces va a dibujar a mano alzada y otras veces va a dibujar con la fotografía. ¿De acuerdo? O sea que esa pasión por la fotografía le va a ser de mucha utilidad para completar lo que él va a poder obtener con los dibujos. Gana la oposición a la plaza de Historia Anatomía Patológica frente a varios destacados científicos, lo que le va a permitir tener más dinero para el material científico. El método Ehrlich para la tinción en vivo. Fijaros que es muy importante, porque la mayor parte de las tinciones hasta ese momento eran sobre tejidos humanos. O sea que él era con tejidos vivos. Y eso, claro, permite ver cosas que anteriormente no se pueden ver. Es decir, que es, digamos, un grado más en la observación. Esa es la clave, ver cosas que anteriormente no se pueden ver. El concepto de sinapsis termina siendo asumido por el neurofisiólogo, que es la clave que él plantea. Tiene que haber una sinapsis, una unión entre una célula nerviosa y otra. ¿De acuerdo? Pero una unión, no un continuo, sino un acto de unión. Una descarga, que va a permitir la transmisión del impulso. Ahí vemos el libro Textura del Sistema Nervioso del Hombre, 2 volúmenes, que será publicado en fascículos, fijaros, nada menos que en 7 años. Esto es un trabajo, y además en varios idiomas, es un trabajo minucioso tremendo. Entra en la Real Academia de Ciencias, allá tiene el reconocimiento general, y lo va a hacer con un discurso que va a ser clave, el de reglas y consejos sobre la científica. El propio Severo Ochoa dirá que va a ser su libro de cabecera durante toda su vida. Por lo tanto, quiere decir que va a tener una repercusión sobre los científicos españoles e internacionales importantes. Entra en la Real Academia de Medicina con el mecanismo de la regeneración de los nervios y que, fijaros que él no hace, para entrar en las academias profesionales, no hace algo para salir del paso, que es lo habitual, sino hace cosas verdaderamente excepcionales y de hecho han tenido una gran repercusión. Bien, aquí vemos ejemplos que he hablado anteriormente. Ahí le vemos a él con el microscopio Zeiss. Aquí una fotografía muy buena. Y aquí empieza ya a tener honores como premio anual, si no recuerdo mal, la medalla Helmut, el premio Nobel, el doctor honoris causa en varias universidades. O sea que en 1900 ya empieza él a ser una figura consagrada de una manera. Él es director del Instituto Nacional de Higiene y Fluoroterapia, donde posteriormente será sustituido por uno de sus discípulos. En el edificio, todo esto, este instituto está donde actualmente está el rectorado de la Se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que va a ser donde va a trabajar Cajal hasta su jubilación. En 1907 es el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Él va a ser el interlocutor clave para consolidar la Junta de Ampliación de Estudios. ¿De acuerdo? De que aunque la idea inicial proviene de la Instrucción Libre de Enseñanza, el que va a tener la interlocución fundamental con la administración va a ser, aunque él sea un poco huraño, aunque sea un poco, pero su prestigio va a solucionar todos los problemas. Incluso en la dictadura de Primo de Rivera, donde la dictadura puso siempre los amigotes en todos los puestos clave y él se rebeló a eso y consiguió que la Junta de Ampliación de Estudios no estuviera colocado los amiguetes del dictador, sino que fueran científicos de prestigio. Él tiene en un momento determinado, con la pérdida de Cuba, un gran problema psicológico que he hecho
esto, estar en este país, etcétera, y él empieza a hacer discursos patriarcal más grande, el abatimiento correspondiente y empieza a apoyar el regeneracionismo como fórmula para articular las soluciones a los problemas del país, ¿no? Desde el punto de vista social, no hablo de política de un partido, sino digamos, la necesidad de reflexión sobre la necesidad de que España encuentre su lugar en el mundo, ¿no? Después de haber sido un país colonial, a ser, digamos, un país europeo que tiene que mirar hacia Europa, que tiene el mundo, ¿no? Él mantiene una tertulia en el Café Suizo, y sobre todo es la tesis esta, la habréis oído hablar, de las soluciones a los problemas del país en la escuela y del país. Es decir, evitar superar el analfabetismo y conseguir que no hubiera hambre o que los niños se desarrollaran con problemas por no tener una alimentación básica pública. Él asiste a las conferencias, tertulias, biblioteca del Ateneo. Él es presidente de la sección de ciencia, determinado, dio conferencias sobre los nerviosos, forma parte de la Junta de Gobierno. Bien, aquí cabe una cosa curiosa. Bueno, dio conferencias sobre metodología y sobre formas educativas. El Ateneo era el centro no solo social, sino incluso político, porque él fue presidente del Ateneo, con Azaña como secretario, frente al presidente del gobierno liberal, que era Román. O sea, el presidente del gobierno opta a ser presidente del Ateneo. Claro, lo importante que era el Ateneo en esa época. Y solo se le consigue derrotar siendo Cajal el opositor. Después él abandona la actividad normal en el Ateneo y es Azaña el que va a tener un papel prestigioso en el Ateneo, clave en la República y no solo en el inicio de la República, sino en la República. Ahí tenéis los dibujos de Cajal, que son sinceramente maravillosos. Este es el dibujo más famoso, que la manita tarda ahí en verse. Sí, tarda. No, ahí no se ve. Va con retraso, entonces no sé si lo que estoy hablando se ve en la imagen. Bien, bueno, es un dibujo maravilloso, es el total de Cajal, fijaros la minuciosidad con la que están hechas todas las ramificaciones, algo verdaderamente muy llamativo. Aquí tenemos la neuroglía, conjunto de células intermedias que cumplen la función alimentaria y no de transmisión del proceso nervioso, y ahí tenemos distintos tipos de fibras, una serie de, como veis, son muy diferentes las células nerviosas y que requieren un estudio muy particular, ¿vale? Pero que en sí mismos son de una gran ahí el olfatorio y que son diferentes además de una zona del sistema nervioso a otras zonas. Y las colorea, como veis, para identificarlas bien. Bueno, llegamos a la conexión. No quiere. Ahora. Bueno, estas son las tres técnicas que él va a utilizar de una manera fundamental. El método del nitrato de plata reducido para estudiar la degeneración del sistema nervioso, la técnica de formol-urano, que le va a permitir distinguir las fases evolutivas y conexiones del aparato de Golgi. Bien, no entro en más detalles por no... Y la técnica del oro sublimado para estudiar la neuroglía, tejido inconsciente de los centros nerviosos, que hasta entonces es lo último que se puede estudiar. Será desarrollado posteriormente por Achúcarro y Ortega y van a completar la dinámica de la Escuela de Estudio del Sistema Nervioso en España. Va a ser un continuo, precisamente porque van a conectarse unos con otros, van a convivir y van a poder desarrollar lo que hasta el punto donde uno terminó, el otro pudo.
Cabe comentar que Achúcarro moría muy joven y que Pío Ortega, pues desgraciadamente, estuvo en el exilio y no pudo desarrollar con éxito toda su potencialidad. Bueno, vamos a comentar esa imagen que veis ahí, que es preciosa. Bien, de ramificaciones de una. Bueno, pues esa es la portada del catálogo de la exposición que se ha hecho en Nueva York hace 2 o 3 años para difundir el trabajo de Cajal. Pero he de comentar que Cajal sigue sin tener el museo que se le prometió en vida durante tanto tiempo y que sigue zascandileando, y de hecho ha estado recorriendo Estados Unidos porque aquí no sabía pero es que es terrible, pero es así. Ahora está, te aconsejo, y en la última parte de mi intervención, va a ser un vistazo general de la exposición que hay en el Museo de Ciencias, que os aconsejo que veáis, donde hay un resumen de los trabajos. Aquí veis, cuando podáis, dos imágenes que son, para mi gusto, las mejores por las que hemos comentado anteriormente, que son las células gliales de la médula espinal de ratón y la neurona piramidal de la corteza cerebral. Como veis, son muy diferentes, pero están hechas, son manuscritas de Cajal, o sea, lo que estoy poniendo es manuscrito de Cajal, que francamente sigue siendo insuficiente. Tenemos una foto famosa de él, de José Padró, en 1906, y que lo que es, la he puesto porque es característica de su etapa en la Junta de Ampliación de Estudios. Comento, la Junta de Ampliación de Estudios la dirige Cajal durante 25 años, se dedicó a formar al personal docente y a actualizar el movimiento pedagógico y científico, y se va a basar en lo siguiente: va a desarrollar por una parte estudios en el extranjero, de 20 a 130 pensiones en año, tanto de ciencias como de letras, asistencia a congresos y cursos, trabajo que además va a contar con chicas, dificultades para la inserción de las chicas en posición similar, porque es una época donde se están rompiendo barreras, trabajos en España, libros, revistas y pensiones, hay como unos ejemplos, instituciones de carácter educativo, por una parte la residencia de estudiantes, donde se va a interconectar ciencias y letras, y donde además va a haber una, digamos, a ver, femenina, van a tener relación, todavía siguen las citas, ahí, etc. Grupos experimentales de bachillerato, lo que va a permitir precisamente la concepción de que la ciencia tiene que partir de la curiosidad por la ciencia, tiene que partir de la ciencia. Esa es clave para entender la regeneración de España. No se puede hacer solo en los centros de investigación, sino que se tiene que hacer en los centros de secundaria. Yo como profesor de secundaria estoy entusiasmado porque esto ha sido visto así desde hace tanto tiempo. La dirección de la Junta de Ampliación de Estudios es una junta con 25 vocales, el secretario. Las instituciones, las dos claves son los históricos y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales y la Asociación de Laboratorios. Es decir, la interconexión entre los de los diferentes centros de investigación. La primera dirección fue Cajal, luego la segunda fue de Bolívar, y Bolívar marchó al exilio como ahí vienen varios resúmenes e imágenes de Blas Cabrera y Miguel Catalán. Bueno, para visitar el laboratorio de fisiología de Juan Negrín, que tuvo Negrín, que luego tuvo que entrar en la política ante la situación. Pero digamos que todo está interrelacionado, es lo que os quiero decir, que la regeneración de España, la República, la Constitución de Estudios, desgraciadamente la situación internacional hizo que todo esto se desplazara, ¿no? Ahí tenéis el laboratorio de investigaciones biológicas, donde están sus alumnos. Claro, cabe señalar
que los alumnos, como veis, hacen sesiones en común, comentan las cosas que van. Es una forma de trabajar que haces ya poco y ahora no es demasiado. Ahí tenemos quizá la imagen más conocida de Santiago Ramón y Cajal, que está hecha por Sorolla, y fijaros la imagen al final, es la misma, icónica, que es su trabajo. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto una caricatura de Bagaría, que es mi caricaturista favorito, que ya trabajé en la historia de la caricatura, y que, bueno, esta caricatura lo que quiere indicar es que Ramón y Cajal, con el microscopio, veía los grandes males de la patria, que es, bueno, como veis, iglesias, militares, el divertimento de los toreros, los nobles, bien, los distintos animales. Bien, él está presaltado poner mundial, porque destroza todos los ideales, y él llega a la conclusión de que la raza humana solo tiene dos virtudes, el arte y la ciencia. En 1920 él renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Higiene y en 1922 se jubila como catedrático a los 70. Él entonces empieza a escribir sus memorias. Como veis, en 1901, 1905 hace una segunda edición y una tercera edición donde la pela mucho, es decir, la reduce muchísimo, en 1923. Y luego escribe otros libros más ligeros, como el de Charlas de Café, en 1921, va haciendo otras ediciones, lo va modificando, y publica también otras cosas sobre la fotografía de colores en 1912, sobre el uso múltiple, especialmente científico, que amplió en 1918 y en 1926. Luego, su última obra es El mundo visto a los 70 años, impresiones de un arteriosclerótico, que digamos es su obra final, que finaliza en el año de su muerte, va a morir en octubre, y él va apagándose poco a poco. Primero es el insomnio y la sordera, que van a ser claves en su final, y también, bueno, pues digamos, ya el mal humor pues, va acrecentándose. No publicó un libro que había empezado sobre los sueños y ensueños, que desgraciadamente falleció. Y ahora tenemos a Mingote, que es el más gracioso. A ver si sale en pantalla ya. Ahí le veis a la derecha, donde se ve con la mano derecha dibujando, mientras con la mano izquierda sujetando. Bien, esto es como lo ve Mingote a Cajal. Y aquí tenemos otros artistas que ponen a Cajal en la nube de las neuronas como sus grandes obsesiones. Y ahí tenemos la portada de Charlas de Café. Aquí tenemos la fotografía y especialmente la fotografía en color. Y ahí tenemos quizá la foto en color más famosa de él. Bueno, él publicó una monografía, 16 artículos, realizó autorretratos con disparador, de ellos, claro, que son algunos de los que hemos visto. Fabricó placas de vidrio con emulsiones usando diversas técnicas y aplicó la cámara al microscopio, como ya hemos dicho, pero él, a pesar de que era un apasionado de la fotografía, prefirió siempre el dibujo artístico a mano. El mundo visto a los 80 años, la obra que hemos indicado, y vemos una caricatura de Bayo, por Bayo, y ahí, digamos, un resumen de los problemas que él ve en la vejez, ¿no? Entramos en detalles. Y aquí la última imagen que se conoce de Cajal, el pobre muy confundido, como veis, con 80 años y 5 meses. Y, digamos, la repercusión pública que tuvo su fallecimiento, una repercusión. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las presentaciones de Cajal, las presentaciones sobre Cajal, los discípulos, y qué es lo que queda hoy. Pero vamos a ir muy deprisa, ¿eh? Pero vamos, es que son imágenes, por eso pero me parecía que tenía interés el recorrido de imágenes.
Este libro lo hemos comentado, el reflejo sobre la investigación científica, la necesidad de viajar al extranjero, como he dicho, el papel financiador del Estado, que es importantísimo, y la ciencia es casual, según Ortega, o causal, según Cajal. Es decir, que la casualidad hay que darle mucho tiempo para que pueda encontrar por casualidad. Ahí tenemos dos opiniones muy prestigiosas, la de Tralgo, pues sobre el papel de Cajal en la historia de España. Aquí las distinciones, como veis, son muy variadas, heterogéneas, no entramos en detalles. Aquí vemos una escultura de Benlliure, la medalla Helmut a la que nos hemos referido. Esta escultura la conocéis, que es la de el retiro, que fue hecha por un primario, y en la que Cajal siempre protestó de que le hicieran esculturas en vida, creo que se hace los muertos, entonces nunca quiso ir a ver. Cuando hicimos una charla con los pues en la última época él estaba pasando. Aquí vemos una serie de esculturas que conecta del tal Ramón y Cajal, la Valencia, la Universidad. En los billetes hubo una edición que al final se terminó de publicar, que es la de 1939, y en cambio la de 1935 sí, ahí hecho en grande la imagen de Cajal, que es una imagen conseguida. Y luego en sellos, ahí tenemos la de 1934, que es un sello muy poco conocido, el de 1952, del franquismo. Ahí tenemos uno que se hizo en Cuba en 1993, para mi gusto la más bonita es la de 2003, Cajal, y luego la que se hizo con motivo de los premios Nobel de 1906, que se hizo en 1966. Y en cuanto a la imagen popular de Cajal, bueno, pues por su película Salta a la Gloria, el actor, y Klimovsky, en 1950, y que luego va a dar posteriormente lugar a la serie de ficción que vamos a comentar. Y veis ahí que la imagen de Cajal estuvo en las tapas del champán, en las pistolas del tabaco, en las cosas más insospechadas. Cajal es, digamos, como una expresión de la patria, ¿no? Y luego dibujos infantiles, que ahora mismo se están estirando mucho, que es un intento de explicar a Ramón y Cajal a los niños. Hay distintas publicaciones ahí, que son los dos homenajes que se le hicieron. Por un lado, Radio 5, que os aconsejo que son muy breves. Bueno, fueron pastillas de tipo no llegan 10 minutos. Y luego, en el caso de la serie de Ramón y Cajal, está más extensa, pero aquí el DVD que se ha distribuido tiene cosas complementarias, materiales complementarios y fichas, y tiene además la posibilidad de subtítulos en 5 idiomas. Tenéis la oportunidad de regalarle a un extranjero, pues es un regalo interesante. A mí me parece que la serie es buenísima y que merece la pena estar. Luego también ha habido programas de divulgación, y en el archivo Cajal del MEC, pues se guarda material en la web de la Universidad de Zaragoza y en redes, hubo un documental de pasaje historial. Estos fueron sus discípulos más reconocidos, Tello, Castro, ¿no? Y su hijo Pedro Cajal. Aquí los que fueron colaboradores, Zúcar del Río, que hemos contado que estaban más relacionados con Simarro que directamente con Cajal, pero que también, digamos, ellos existieron como partícipes del trabajo. Aquí tenemos unas preparaciones, las preparaciones originales y los dibujos de Cajal, para que veamos cómo él fue capaz de dibujar con la preparación que veis al lado, porque esa es la preparación original. O sea, que es que ya hay que conocer para ser capaz de obtener lo que hay a la izquierda con lo que se ve a la derecha.
Fijaros. Bueno, pues os voy a presentar unas cuantas, pero es que es tremendo. ¿Cómo se es capaz de conseguir primero las instrucciones adecuadas para obtener lo que se ve en las preparaciones y luego ser capaz de hacer los dibujos que se ven a la izquierda? No entramos en detalle, simplemente una panorámica de los trabajos que se pueden ver. Aquí, por ejemplo, podéis ver, claro, él veía cosas, incluso en las preparaciones mejores, donde se puede ver el núcleo. Claro, no es nada fácil ver el núcleo. Y por último, termino la exposición de Cajal en el Museo de Ciencias, que os aconsejo vivamente que saber, y que voy a hacer una panorámica general de las. Ahí veis, digamos, los antes, que son sencillos de ver, que tienen una reseña breve sobre el contenido con materiales originales, y que, bueno, pues realmente es sencilla su visita, no requiere un conocimiento especial, se puede perfectamente siguiendo lo que yo os he comentado, y con lo que veis en pantalla, que podéis perfectamente seguir los trabajos. Y por último, solo decir unas frases de Juan Ramón Jiménez. Ausente, fino y realista, siempre enredado en el laboratorio bello de las sutiles encajes de vida de su microscopio. No conozco cabeza tan nuestra como la suya, delicada, sensitiva, brusca, pensativa. Los ojos no miran a uno, con nada, andan siempre perdidos, caídos, errantes, como buscándose a sí mismos en el secreto, para mirarse al fin, frente a frente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias.
Sí. Pues sigue viéndose eso, pero no se oye, es que el sonido ha sido fatal. Se le ve todavía él ahí y yo le estoy viendo que hace cosas como si estuviera hablando, pero no le oigo. Ah, Ya la veo. pues vamos a ver. Puedes ver las láminas que he enseñado al A ver final. si otra vez. Está en el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias tiene una sala especial para Cajal, a la espera, y el que espera desespera, de que hubiere un museo especial para Cajal. De hecho, hace poco, el terreno donde iba a hacerse, que estaba pegado, estaba por la parte de atrás del museo, bueno, al lado del Museo de Ciencias, perdón, al lado del Museo de Agricultura y del edificio etnográfico. Sí, pero ahora hay un edificio de apartamentos porque, bien, querría decir además otra cosa curiosa, porque desgraciadamente este país ha querido tampoco a sus próceres que los materiales de Cajal, la biblioteca de Cajal, que fue excepcional, por los viajes al extranjero y por los intercambios que hizo, pues terminó en el rastro. Y luego, que termina el rastro por la actitud de desidia de la administración y, bueno, algunos científicos especialistas en su materia, pues tuvieron que ir recorriendo el rastro de las casas antiguas, para las casas de los libros de viejo, para ir recuperando algunos de los materiales. O sea que nos pasamos. Sí, hay una placa, han gastado dinero por poner una placa. Sí. El Real Madrid vendió al público para su estadio, se fue fuera y no, nada, pero no hay dinero para. No sé si yo puedo apoyar algo en esto. Muchísimas gracias. Es una recuperación de la policía, pero yo soy docente y a ver, que no suena nada. Bueno, y en el instituto de entonces
entonces lo que hablaban respecto a sus características personales era muy rarito, muy rarito. Entonces, lo llevaron interno a los espacios de Jaca, que supo 7 años. Muy remotado, ahora estoy hablando en italiano en aragonés, muy remotado con culturas, pero el facilito, por ejemplo, que hablara francés. No olvides, exactamente hay una permeabilidad que era relativamente frecuente en intercambios, estoy hablando a finales de... Lo que le enseñó su padre también. Su padre estaba de médico en Ayerbe, pues también. Entonces, la queja familiar, todo su entorno, decía que no les hacía puñetero caso a la familia. Que además, el dinero que ganaba se lo gastaba en microscopios, en preparaciones y demás, que la mujer, los hijos se quejaban de que no andaban escasos económicamente respecto a lo que como podían vivir si hubieran invertido todo el dinero que él ganaba en los quehaceres domésticos. Y respecto al museo, ahora hay un GRIF, que está intentando recuperar muchas de las cosas, como es soltero y abogado del Estado, está comprando muchísimas cosas en edificios y está intentando precisamente potenciar este museo. De hecho, este verano estuvo tanto tiempo después pasó muchas temporadas en verano y están peleando porque los de Zaragoza, en concreto la Facultad de Medicina de Zaragoza, también quiere llevarse para sí el Museo Cajal y Madrid también quiere llevarse. Pero unos por otros la caja sin barrer. Y bueno, pero yo creo que este intento que hay ahora ya una persona directamente vinculada a su patrimonio y que está aportando poquito y que creo que algo sabe. Bueno, ¿no? Esperemos con esperanza. Y ahí es cuando Sí, hay que recordar que tenemos en Madrid un montón de universidades que se gasta mucho dinero en... Es increíble. y estaban allí una de las personas que construyeron, tuvo ya información indirecta, estaban aquí un montón de libros, un montón de universidades, un montón de cosas, y nadie se hizo cargo, y nadie procuró en ese momento a ver No debería ser porque su familia da la genética que muchos en este caso sus herederos y herederos de su hermano Pedro, todos, de hecho, el Pedro Ramón Cajal, el nieto, es un psicólogo de Zaragoza, pero deciros que igual entre sus herederos hay 20 médicos de prestigio en todas las en el entorno español. Pues comprar una casa no requiere tanto dinero. Ellos tienen, luego, me consta que muchísimas cosas de la historia Lo que cabría decir es que es un concepto de la patria. Hay que reconocer que Cajal era un patriota y que supo defender España en los foros donde estuvo y supo hacer de España grande y estar. Pero bueno, que eso venimos desde la época de Cervantes con eso y seguimos. Gracias, Alfredo. No hay más cosas. Muchísimas gracias.
parece que vamos solucionando algunos de los problemas técnicos. No